Pensando en Voz Alta. Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a la alta dirigencia de la Cámara de Comercio, licenciado Luis Cardenal, presidente, y licenciado Javier Steiner, vicepresidente. Y creo yo que es muy oportuno tenerlos a ellos aquí, porque El Salvador está a punto, en mi opinión, de pegarse un tiro de gracia. Creo que esta bulla que se está haciendo alrededor de la reforma tributaria, en las condiciones económicas y estructurales que tiene El Salvador, es pegarse un tiro de gracia. Y creo que nadie mejor que ellos para explicarnos el sentir de la mediana y la pequeña empresa, porque quiero recordarles que la Cámara de Comercio está compuesta predominantemente por pequeños y medianos empresarios. O sea que si una gremial del sector privado habla por la verdadera columna vertebral de la economía, es la Cámara de Comercio. Bienvenido Luis, bienvenido Javier. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Me imagino que lo de alta dirigencia es por el tamaño, ¿no? Sí, porque por lo menos yo lo veo para arriba. La estatura. No, muchísimas gracias por tenerlos aquí. Definitivamente contentos de compartir esa visión. Gracias, Javier. Luis, ¿por qué no empezamos por la presentación del diagnóstico económico de aquí de El Salvador que ha preparado la Cámara de Comercio, que creo yo que es bastante elocuente y claro de nuestra realidad económica? Creo que lo más importante en señalar es el hecho de que quizás aquí a los salvadoreños se nos ha mantenido un poco engañados. Se nos ha venido diciendo durante bastante tiempo que lo que se está haciendo es bueno y que está rindiendo frutos, y que El Salvador está en el camino al progreso y al desarrollo, y que solo es esperar un momentito porque el despegue ya viene. Y ahora que hay cambio de gobierno y que puede haber una sinceración de las cifras y de las realidades, nos damos cuenta nosotros, y pareciera ser que el gobierno entrante, que son del mismo partido y que cogobernaron juntos, pero que quizás no profundizaron en la materia económica y fiscal, nos damos cuenta que la situación del país es crítica. Somos el país de menor crecimiento en América Latina, el de menor inversión, no estamos generando puestos de trabajo que necesitan los jóvenes, vamos de retroceso en todas las cifras y evaluaciones internacionales de competitividad, de libertad, de tramitología, de hacer negocios, sumado al hecho de que tenemos serios problemas con respecto a la seguridad. Al hacer otras mediciones en términos de si las inversiones, entre comillas, o gastos que ha hecho el gobierno en programas que ellos llaman programas sociales y nosotros llamamos acciones asistenciales a la pobreza, nos vemos que ese dinero que se ha gastado o invertido no ha producido tampoco ningunos resultados. La situación en el tema de educación está mal, la situación en los indicadores de salud está mal, no hemos logrado no solo erradicar plagas y males anteriores como el dengue, sino que ahora venimos con esta nueva cuyo nombre no sé ni pronunciar, y vemos que la situación del país está crítica. Y preocupa lo que hemos mencionado anteriormente cuando se dice nosotros el cambio continúa, y se manda el mensaje de que lo que se ha venido haciendo es bueno y por lo tanto hay que continuar haciendo lo mismo. Pero nosotros decimos, si se sigue haciendo lo mismo que se ha venido haciendo, el resultado va a ser el que tenemos, y el resultado que tenemos no es bueno. Ahora, concluyo diciendo de que aquí existe el problema de que cuando estamos tan polarizados y tan divididos, que cualquier opinión que uno dé, siempre la quieren entintar con algún color ideológico o partidario, y entonces nunca se discuten las cosas a profundidad o a fondo para encontrar cuáles son las causas que nos tienen postrados y que nos tienen en esta situación difícil, para de ahí empezar a buscar las soluciones. Por eso lo que hemos hecho es tratar de demostrar con números, con cifras oficiales, cuál es la realidad del país, sacar un diagnóstico, y como hemos propuesto en la mesa de diálogo, un diagnóstico compartido de las causas que producen la prostración económica y social que tiene el país, para empezar a buscar unas soluciones en conjunto
y con la participación de todos, uniendo a la sociedad en lugar de continuarla dividiendo y polarizando como ha venido sucediendo en el pasado. Javier, ¿por qué no empezamos a desmenuzar con cifras oficiales, como dice Luis, el diagnóstico que ustedes han hecho de nuestra situación, especialmente de dónde venimos, y después vamos a analizar a dónde vamos? Perfecto. Sí, yo creo que es importante entender de que la situación de los últimos años ha sido complicada y que no hemos tenido un boom económico, no hemos tenido nada ni por cerca de eso, y que encima de eso venir a castigar un poco más la economía sería, como usted decía, un tiro de gracia, entonces pegarle un tiro de gracia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que esta economía, que tenemos que entender todos cómo es que está ahorita, no la podemos deteriorar, más bien deberíamos de pensar en cómo la podemos mejorar. Es evidente, una de las láminas que nosotros preparamos en la Cámara de Comercio es el PIB en relación real, en variación anual en los últimos quinquenios. Podemos ver de que el crecimiento en promedio que se ha tenido en el último quinquenio es de únicamente el 0.8%, inferior a los últimos quinquenios de 2.9 y de 2.1. Eso lo que nos dice es que la actividad económica del país en estos últimos 5 años fue deprimida, fue muy poco. Crecer el 0.8 es prácticamente no crecer nada, es que se empeoren los problemas que existen. Es retroceder, porque si tú lo comparas con el crecimiento poblacional, es un retroceso per cápita. El crecimiento poblacional y la inflación. Así es, la inflación está por arriba del 0.8% de crecimiento, entonces realmente estamos retrocediendo. Pero como en el país nos gusta relacionar todo al PIB, ¿verdad? El crecimiento del PIB realmente no ha sido nada. Yo creo que en vez de decir 0.8, pudiéramos decir prácticamente que no ha sido nada el crecimiento y que las soluciones para esta economía tienen que ser agresivas para realmente mejorar eso. Mencionábamos de que la tasa de inflación ha sido mayor, sí estuvo peor en los meses del año 2011, pero realmente a la hora de venir a comparar eso, cómo se comportó los años individuales de cada uno del último quinquenio, prácticamente la economía ha sufrido muchísimo. Las empresas han retrocedido, se les ha sido muchísimo más difícil hacer negocios y han visto precios dispararse y los trabajadores sufrir a raíz de eso, ¿verdad? Una de las gráficas para mí más impresionantes es la del IVAE, el índice de variación económica. Es impresionante ver cómo ha disminuido ese índice. Así es, y a eso nos íbamos a referir, y es que el IVAE es prácticamente la actividad económica que se genera en esos meses y podemos ver cómo drásticamente desde septiembre de 2011 se ha ido deteriorando, se ha ido desacelerando la economía, la actividad económica del país, y cómo esa, inclusive hoy hasta marzo del 2014, vemos que no se ha logrado ni recuperar de cómo venía en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? De que hay menos actividad económica, hay menos negocios, hay menos actividad para todo el sector productivo formal, hay menos ventas, posiblemente hay más gastos porque cada día es más caro hacer negocios. Pero lo que quiere decir es que hay menos ingresos inclusive para las empresas y para los trabajadores. Entonces eso tiene un impacto muy, muy negativo en la economía, y lo que hace es desacelerar toda inversión que también sucede en un país. Y nos podemos referir a la siguiente lámina, que es la inversión privada, que cómo se clasifica en los últimos años desde el 2004. Vemos que la inversión privada... Esa es la inflación. En la inversión... No, es la siguiente lámina, por favor, es... En la inversión vemos de que ha habido un promedio en los últimos 5 años del 11.4%. Yo creo que hay que ser sinceros con esto, y es que la inversión muchas veces es reflejo de la confianza que tienen todos los empresarios en un país en a dónde voy a poner mi dinero. Si no tengo confianza, pues quizás lo ahorro, quizás no lo invierto, pero si tengo confianza lo pongo a trabajar, o si hay oportunidades en que ponerlo a trabajar, también lo pongo a trabajar. Esta inversión ha sido baja en los últimos 5 años, y ha sido muy baja inclusive comparado con otros
con otros países. ¿Qué quiere decir esto? No es que los empresarios no hemos querido invertir, sino que no hemos tenido las oportunidades para invertir, no ha habido el dinamismo que una economía requiere para que los empresarios inviertan, pero también tenemos que reconocer de que tenemos que generar un sentido de confianza, tenemos que generar un sentido de seguridad jurídica para que esto también se dé. Deberíamos de estar llegando a inversiones de cerca del 20%, pero eso tiene que ser estimulado del gobierno, que nos brinde la seguridad jurídica, la confianza para que esto se dé. Entonces, esto claro que también hace de que sea más difícil que una economía siga creciendo, ¿verdad? Es que aquí quizás algunos detalles adicionales. Que es posible crecer, es posible crecer. Ahí en la lámina que nosotros enseñamos se demuestra que ha crecido menos en este quinquenio que en los otros anteriores. Y dicen, bueno, es que es un mal endémico estructural, pero en el periodo, en el primer quinquenio después de la guerra, o que incluye años de guerra y la firma de los acuerdos de paz, se creció arriba del 6%. En el siguiente quinquenio, que tampoco sale en la lámina, se creció arriba del 4%. Se puede crecer. La situación en esos momentos es que se habían firmado los acuerdos de paz y había confianza que el problema político ideológico de dos modelos en conflicto se había resuelto. Pero después resulta que no, que seguimos confrontados con dos propuestas que son contradictorias y que generan la desconfianza. También vemos en la experiencia que se dio en el gobierno del doctor Calderón Sol, cómo se frena la economía en el momento que se suben los impuestos. En aquel entonces fue el IVA, que pasó de 10 a 13. En análisis históricos que se han hecho, porque se ve la relación para tener crecimiento, que tiene que haber una relación de la inversión para producir el crecimiento. Pero la inversión, los fondos de inversión que tienen los inversionistas provienen de una fuente anterior, que es el ahorro. Y el ahorro proviene de que hayan utilidades. O sea, estamos hablando de los empresarios e inversionistas nacionales. En un país donde los costos de producir son más altos, los riesgos, tanto económicos como de seguridad, son más elevados, donde la energía eléctrica es la más cara de Centroamérica, donde tenemos una tramitología increíble. Entonces, no hay utilidades. No haber utilidades, no hay posibilidades de ahorrar. Si no hay posibilidades de ahorrar, pues no hay posibilidades de invertir. Y aquellas pocas empresas que tienen ese surplus de utilidades para poder invertir, van a analizar cuáles países les dan las mejores condiciones, la mayor seguridad, son mejor recibidos, son menos atacados, son menos señalados como los villanos de la película, los autores de todos los males, como sucede aquí y como ha sucedido aquí tradicionalmente. Y por eso nosotros decimos que tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de visión, un cambio de estrategia y empezar a trabajar en generar la confianza, la seguridad jurídica, la seguridad personal y hacer que El Salvador se vuelva atractivo a la inversión. Quizás la inversión nacional no sea suficiente. Precisamente por eso tenemos que vendernos, entre comillas, como un país que es amigable a la inversión, al inversionista, a los empresarios, a las empresas, y no como un país donde los inversionistas y los empresarios son recibidos como villanos. Entonces sí creo yo que es importante tomar en cuenta todas esas condiciones, porque ahorita lo que estamos priorizando, o lo que hemos acordado en las primeras reuniones con el gobierno, tomándole la palabra al presidente, ha sido que debemos de priorizar el crecimiento, porque a través del crecimiento se resuelven muchos problemas de una sola vez. Se generan trabajos, empleos para cantidad de personas que ahorita no los encuentran. Al crecer, por cada punto que se crece, se recibe el fisco entre 100 y 120 millones de dólares adicionales de ingresos sin aumentar impuestos. Y además podemos invertir en infraestructura y en generar condiciones que permitan que este crecimiento sea sostenido. Entonces, a esa es la apuesta. Y por eso es que decíamos de que el poner en estos momentos, nunca es un momento agradable para poner nuevos impuestos. Pero poner nuevos impuestos en estos momentos, donde al menos se ha definido que la prioridad es el crecimiento, es pegarle un balazo al crecimiento. Porque no es cierto
y eso quiero que les quede bien claro a los estimados televidentes, de que el impuesto solo va a afectar a los ricos y que ese mensaje divisorio, polarizante, hasta cierto punto ofensivo, de que los impuestos... No, y mentiroso. Es además un mensaje equivocado y mentiroso que yo creo que la población ya lo está entendiendo. Si uno quiere impedir que se vendan los cigarrillos o el alcohol, le pone impuestos a los cigarros y al alcohol. Aquí están diciendo un impuesto a las viviendas suntuarias cuando es un impuesto a todas las casas, a todas las viviendas, a los terrenos, a las posibles lotificaciones. Entonces, un impuesto a las casas es un impuesto a la construcción, es un impuesto a las posibilidades de ingreso de cualquier persona que quiera tener empleo en la construcción o que le quiera vender a la construcción. Y eso va a hacer que la economía se contraiga. En el próximo segmento, Luis y Javier, yo quisiera que le entráramos conceptualmente al mensaje que se está dando, porque yo considero que al analizar una medida hay que analizar las consecuencias, y las consecuencias tienen mucho que ver con el mensaje que se está dando. Así que en el próximo segmento le vamos a entrar a eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Javier, hablábamos de los mensajes que se están dando, y aquí hay mucho ruido alrededor del impuesto al patrimonio. Eso, ¿qué mensaje le está dando aquel que tiene patrimonio? Llévatelo para otro lado, a donde te lo van a preservar mejor, vas a tener un mejor rendimiento y probablemente más tranquilidad. Entonces, en ese sentido, y antes de entrarle al verdadero meollo de este asunto, que es el déficit fiscal, quisiera que analizáramos como empresario, ¿qué mensaje se le está dando al empresariado, no solo nacional, sino que extranjero? Yo creo que definitivamente le hemos dicho que es un mensaje equivocado. Aquellos que nos hemos esforzado todo el tiempo, aquellos pequeños y medianos empresarios que han puesto todos sus ahorros a trabajar en sus empresas, aquellos que han generado empleo, venir a cargarles con un impuesto adicional esos ahorros o esas ganancias que han tenido, no es el mensaje correcto, porque entonces aquí ya es equivocado decir que vamos a generar ganancias y que las vamos a volver a invertir o ahorrarlas o tenerlas invertidas en un inmueble nuevo, etcétera, y que eso venga a ser cargado. Es un mensaje incorrecto, es prácticamente decirle a alguien, no, mire, mejor esos ahorros, esas inversiones que usted tiene ahí pasivas, mejor lléveselas a otro lado, en donde van a estar más seguras, en donde posiblemente le van a dar un mejor rendimiento, donde no le van a tasar un impuesto por tenerlos ahí. Ahorros que aquí necesitamos muchos de esos ahorros para ponerlos a trabajar. Entonces, es un mensaje contraproducente porque decimos que no queremos... queremos poner a trabajar más dinero, queremos los ahorros, necesitamos los ahorros, pero por otro lado los vamos a tasar, y eso es equivocado. El empresario lo que necesita es confianza para tener sus ahorros ahí, y en que en el momento que se necesiten, pues ponerlos a trabajar, invertirlos en este país, que es de donde todos vivimos, de donde todos comemos, y que esos ahorros puedan servir para generar más empleo, que esos ahorros sirvan para el crecimiento económico de este país, para el crecimiento de las empresas. Es eso lo que necesitamos, pero al final del día lo que necesitamos es darle reglas claras a los empresarios para que los empresarios sepan qué hacer. Un pequeño empresario que sepa cómo van a tratarse sus inversiones, sus ahorros, sus transacciones financieras. Esa es la claridad que necesitan todos ellos, y saber de que el dinero que se le está dando ya al gobierno pues va a ser bien invertido. No hay necesidad de cargarle más para que se invierta más, ¿verdad? Luis, una de las tantas mentiras que se están dando, y a mí sí me gustaría que de parte de la empresa privada se tomara una actitud un poco más agresiva para descubrir estas mentiras,
es que la carga fiscal en El Salvador es de las más bajas en Latinoamérica. Yo he escuchado en una presentación que nos hicieron en la Cámara el hecho de que el Fondo Monetario Internacional ha recalculado el PIB salvadoreño y que lo ha reducido en un 20%. Si tú extrapolas eso con la carga fiscal, se traduce en que El Salvador tiene de las tasas de las cargas fiscales más altas en Latinoamérica. Sí, algunas aclaraciones. El Fondo Monetario le ha pedido a El Salvador que recalcule adecuadamente el PIB, y eso se lo pidió en el gobierno de Elías Antonio Saca. Ahí se empezó con una encuesta de hogares donde descubrimos que no llegábamos a 6 millones de habitantes los salvadoreños, y llevó a cabo otro cambio que nos puso como ingresos, un país de ingresos medios. Pero aquí lo que no se ha querido admitir o aceptar es que en realidad El Salvador produce cerca de 20% menos de lo que decimos o creemos que se produce. Entonces todos los indicadores, como es los indicadores de contribución tributaria, así como de deuda externa, se van a ver afectados, se van a subir, porque el PIB es menor, lo que pagamos va a ser un porcentaje mayor de ese nuevo PIB. Entonces, hasta el momento, gracias a buenos esfuerzos que ha hecho el ministro de Hacienda, se ha recaudado una cantidad mayor de impuestos en el quinquenio anterior. Este gobierno ha tenido más cantidad de recursos, y eso es bueno. Pusieron 2 reformas y todo, y han tenido más recursos. Y si al llegar a ese momento se dice que son 15.4% del PIB, ya estamos en un nivel medio, porque se decía que éramos de los más bajos. Lo que no se decía es que esa cantidad la pagaba un número bien reducido de personas, porque aquí los impuestos no los paga una cantidad abundante de gente, los impuestos de renta, ¿verdad? Porque el IVA pues sí se paga entre toda la población que consume, entre más consume, más paga. Que creo yo que también esta es otra discusión que hay que realizar con respecto a lo que llaman ellos de que el impuesto del IVA es regresivo, y eso pareciera que no es así, pero vamos a dejar esa discusión para el futuro y para economistas especializados en la materia. Pero resulta que al bajar el PIB, nosotros en vez de pagar el 15% o nuestro porcentaje de contribución conforme al PIB, en vez de ser el 15.4%, ya superamos el 19.3%. Y ya con el 19.3% nosotros somos entre los primeros 3 a 5 países que más pagan en América Latina. Y la gran pregunta que hacemos es la siguiente: está bien pagar, pero nosotros queremos saber cómo se han utilizado los recursos, para qué han servido y qué nos da el Estado a cambio. No digo a los que pagamos, sino a todos los salvadoreños. Porque dicen, miren, fíjense en Suecia, en Dinamarca, en los países nórdicos, ahí se pagan tarifas arriba del 50% y no hay problema. Sí, pero ahí en Dinamarca, en Suecia, en todos esos lados, el Estado les da seguridad, les da medicina, les da escuelas, les da infraestructura, les da becas, les da posibilidades de desarrollarse, les da una administración de justicia confiable, etc. Usted no tiene casi que gastar nada, porque lo que le paga al Estado le cubre sus necesidades. Aquí usted le paga al Estado y de todos modos tiene que pagar por seguridad privada para que le cuiden su colonia, tiene que pagar seguro privado, porque además de lo que se paga en impuestos hay que pagar seguro social, fondo social para la vivienda. Y no te atienden el seguro social. Y no te atienden. No hay medicinas en los hospitales. Ahí está. Las escuelas están sin techos y sin inodoros. Entonces ahí es donde decimos nosotros, bueno, ¿qué se hace con el dinero? ¿Dónde está ese accountability que tiene que tener el Estado en rendir cuentas? ¿Dónde están los beneficios de ese sacrificio que hacemos nosotros? Y ni siquiera quieren tener transparencia y quieren seguirnos metiendo la mano en la bolsa todavía más en un momento crítico que va a dar al traste con la prioridad que tenemos, que es la de crecer, porque ya la población entendió que los impuestos que dicen que van solo para los ricos les va a afectar, ya sea en menos oportunidades de trabajo o en mayor cantidad de aumento de precio a sus productos o mayor cantidad de dificultades para poder accesar a productos que sí necesitan.
Javier, quisiera que analizáramos una gráfica que a mí me parece particularmente interesante, que es la gráfica de los ingresos tributarios y el gasto corriente. Luis se preguntaba a dónde se ha ido nuestro dinero. Aquí puedes ver cómo se dispara el gasto público con la llegada de la presidencia Funes. Y para ponerlo en términos reales, el aumento de empleados del Estado fue de 30,000, casi 30,000 empleados. ¿Qué están haciendo? No sé. Que si aparecieron del partido o de donde sea, tampoco sé. Pero eso está generando una brecha terrible. Yo creo que es importante y dar un paso antes, y es ver el crecimiento importante que han tenido los ingresos. En los últimos 5 años hemos crecido casi $1,000 millones en ingresos. Eso es sumamente importante y bueno, porque el gobierno ha tenido más dinero con qué hacer sus inversiones, su gasto, pero como usted bien puntualiza, el gasto ha crecido también $1,000 millones en los últimos 5 años. Se ha ido en las plazas que han contratado en los gobiernos, se ha ido en los programas sociales, se ha ido en publicidad, se ha ido en muchas de las cosas que por años tenemos nosotros en la Cámara de Comercio e Industria pidiendo información y que el gobierno rinda cuentas de transparencia de a dónde se ha ido ese gasto, porque nosotros estamos a favor de que haya más inversión en educación, haya más inversión en salud, en seguridad, que realmente se resuelvan los problemas más grandes de este país. Pero también queremos asegurarnos que el gasto sea un gasto de calidad, que sea un gasto que realmente valga la pena, que ese gasto que sea, por ejemplo, en educación, suba las matrículas de todos los alumnos que lleguen. Pero lejos de eso, si podemos, no tenemos una lámina de eso, pero sí se sabe que en los últimos años ha bajado la matrícula escolar. Entonces queremos saber a dónde y en qué se ha invertido ese dinero. $1,000 millones es un incremento muy alto en los gastos del gobierno, y hemos pedido transparencia. ¿Qué tanto se ha invertido en publicidad de gobierno? Queremos saber los ministerios realmente cómo están ejecutando sus presupuestos. Y yo creo que es necesario saber que la población sepa y tenga confianza que todo eso que estamos pagando, todos esos ingresos que estamos pagando, realmente si está siendo bien utilizado o no. Ahora es importante y ponerlo en contexto a lo que estamos hablando ahorita, y es decir, que dicen que se necesita más dinero y que por eso vienen reformas fiscales. Ha habido una reforma fiscal en el 2010 y en el 2012, y eso no ha cambiado nada. Ha empeorado la situación. Sí hemos visto que han recaudado más, pero tampoco han dejado de gastar, no han establecido políticas de austeridad, no han sido transparentes en qué más van a gastar, en qué van a focalizar esos gastos, ser transparente en puntualmente en qué se necesita gastar o en qué pueden ahorrar también. Entonces yo creo que aquí es un tema de antes de darle más dinero, es pensar bien en qué estamos gastando, si realmente los gastos que tenemos valen la pena, son de calidad, ese gasto o esa inversión le está llegando hasta el último salvadoreño que lo necesita de verdad. Aquí no se trata solo de apoyarles con una medicina, se trata de generar empleo, se trata de ayudarles con sus empresas, se trata de que enseñarle al salvadoreño a que salga adelante para que cada quien pueda sobrevivir solo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de los ingresos tributarios, más que alegrarnos que subieron, es reclamar un poquito de saber, bueno, y en qué se han invertido. Si la gráfica la podemos ver y hubiéramos regresado al gasto previo a este quinquenio, estuviéramos con más ingresos que gastos tuviéramos. Entonces ya ese déficit fiscal ya se hubiera revertido. Claro, hay que seguir incrementando un gasto en proporción al PIB, en función de la inflación y subir la inversión, pero hay que hacerlo responsablemente. No decimos que no se invierta, pero hay que hacerlo responsablemente. Luis, hay 2 láminas siguientes en esta presentación que a mí sinceramente me alarman. Una es el déficit fiscal, incluyendo las pensiones, y la otra es el saldo de la deuda pública. Estás hablando de que el déficit fiscal anda rondando los 970, o sea, prácticamente $1,000 millones anuales. Y la deuda pública ha pasado a $14,000 millones. Eso es lo que venimos señalando y venimos diciendo. Uno tiene que moderar los gastos de manera que
que se ajusten a los ingresos que uno tiene. Se han tenido más ingresos, pero los gastos han aumentado desmedidamente. Y eso ha ido generando que en vez que la brecha se cierre, se amplíe. La gran pregunta que se hace es, bueno, ¿fueron gastados o fueron invertidos? Si fueron gastados en gasto corriente, significa de que probablemente no vamos a ver no hay retorno. No hay un retorno, no va a haber un beneficio. Sencillamente lo gastamos y se acabó. Y pareciera ser que eso es lo que se ha hecho, se ha gastado, no se ha invertido. Y esa es una situación que nos va a empezar a golpear o nos empieza a golpear en todas las cifras macroeconómicas y a aumentar el costo de lo que pagamos por intereses y el costo de hacer negocios en el país. Nos vuelve menos competitivos y nos encarece el hacer negocios. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar un interés más alto por seguir financiando una deuda que va cada vez creciendo más. Entonces, aquí vemos nosotros que si se ha tenido el dinero, no, se ha aumentado 900 millones de dólares los ingresos anuales, pero los gastos se han aumentado, creo que son casi 1.200 millones de dólares, 1.100 y pico de millones de dólares. Entonces, al comienzo, los gastos se aumentaron, decían, porque había una crisis y había que compensar el impacto de la crisis. Pero pasó la crisis para el resto de los países y para el resto del mundo y nosotros seguimos en crisis. Y lo que se hizo con esos recursos pareciera que no sirvió de nada. No superamos la crisis. Al hacer ese aumento y ese déficit fiscal y aumentar la deuda, ¿qué es lo que ha pasado? Eso ha tenido un impacto en el crecimiento económico. Ahora, tenemos el déficit fiscal precisamente porque estamos gastando más de lo que estamos ingresando. ¿Cómo se corrige? Pues reduciendo los gastos, aumentando los ingresos. Pero subiendo más impuestos no va a aumentar los ingresos, porque lo que va a hacer es que menos gente pague. Lo que hay que hacer es que la economía crezca. Y el aumento de la deuda, a medida que vamos aumentando la deuda y que no tenemos el crecimiento económico para soportarla, porque hay países como Japón que tienen deudas del 200%, pero tienen el crecimiento y la productividad para poderla pagar. No, y fíjate que hay un dato que vale la pena que analicemos, Luis. Lo verdaderamente trágico de la deuda es que conforme pasa el tiempo, más dinero se va gastando en darle servicio a la deuda. Correcto. Para explicarle al televidente, gastar en pagar intereses, dinero que si la deuda fuera menor, ese dinero lo pudiéramos estar invirtiendo en el lugar de pagar intereses, incrementar inversión en las escuelas, incrementar inversión en los hospitales, incrementar inversión en infraestructura vial, en volvernos competitivos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos hipotecando la sociedad? Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. Y ya estamos llegando a niveles que es difícil sostenerlo, porque sucede otro problema grave, y es que en la medida que nos vamos endeudando más y no crecemos, nuestra calificación de riesgo va empeorando. Y en la medida que la calificación de riesgo los intereses son más altos. Los intereses son más altos. Y la misma cantidad que debemos nos cuesta muchísimo más financiarla. Correcto. Y eso es, para que lo entendamos, es como aquí en la banca local, si uno es cliente clase A, pues tiene acceso al crédito más fácil y además tiene posibilidades de que le den un interés mejor. Más bajo. Pero si uno, entre más difícil está demostrando que, o más necesidad tiene y más dificultades para pagar el crédito que uno tiene, le van bajando de categoría y le van subiendo los intereses. Entonces tenemos una cantidad mayor. Ya ahorita creo que andamos cerca del 25% de nuestro presupuesto anual a pagar intereses para darle servicio a la deuda. Entonces démonos cuenta que en la medida que nos vayamos enterrando en ese hoyo, la situación, salir del hoyo va a ser mucho más difícil. Y creo que tenemos que ser responsables en eso. Y si le aplicáramos el ajuste del PIB a este tema, pues andaríamos casi el 70% del PIB es deuda. Entonces, en una economía deprimida, en una economía que no tiene mayor crecimiento, eso es muy, muy grave, ¿verdad? Por eso es que siempre recomendamos que
sacar adelante el país viene a través del crecimiento, la generación de empleo, la generación de confianza, y hemos dicho que cada punto de crecimiento que se genera en la economía va a recaudar aproximadamente $100 millones, y eso es lo que realmente va a sacar adelante a este país. No es más deuda, no es más impuestos, es generar empleo, generar más ingresos a través del crecimiento. Y fíjate que llama la atención. Ya me hicieron señales de... Creo que es importante tal vez dejarlo planteado, de cómo se manejó la situación de los bonos, donde se aprobaron los bonos, ¿verdad? Que era una cosa necesaria hacerla, pero antes de eso habría que hacer un compromiso nacional, el compromiso del gobierno de responsabilidad fiscal. Y no se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, pero sí se aprobó trasladarle la deuda de corto plazo a largo plazo, liberando la tarjeta de crédito, y ahora ya estamos viendo que ya la tarjeta de crédito está empezando a ser usada otra vez, aumentando el nivel de endeudamiento, y creo que eso es peligroso si no se ve con mucha responsabilidad. En el próximo segmento quiero que le entremos a la última gráfica, que es sobre la evolución de los índices de competitividad del Foro Económico Mundial y del Doing Business, que mucho tiene que ver con el próximo ENADE, que ojalá que tengamos tiempo de por lo menos tocarlo brevemente, porque esto sí es preocupante. O sea, el hecho de que El Salvador ya no esté siendo tan competitivo es un problema serio para atraer inversión. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, esta última gráfica, como te decía, es impactante porque se ve el deterioro de nuestra competitividad y de dar facilidades para hacer negocios aquí. Tal vez nos puedes hacer un análisis. Bueno, yo creo que ahí lo que se señala es que vamos en retroceso. En franco retroceso. Que vamos ahí decayendo, y que los niveles de doing business y de competitividad lo que miden es qué tan atractivos somos para hacer negocios, qué tan atractivos somos para atraer inversión, y qué tan eficientes o qué tan buenos somos para que podamos reducir los trámites y los costos de hacer negocios en el país. Y aquí se demuestra que con todas las cosas que se han venido haciendo, en lugar de mejorar, hemos venido empeorando. Somos menos competitivos, somos más caros para hacer negocios. Aquí la energía eléctrica es de las más caras en el área centroamericana. La tramitología nos aumenta los costos. Pensar que un furgón que viene de Panamá o de Costa Rica cuesta más que uno que viene de Miami o uno que va de la China a Estados Unidos debería de dar de qué pensar. Cuando decimos de que los trailers se mueven en las carreteras centroamericanas a un promedio de 14 kilómetros por hora, debería de darnos bastante preocupación y ver qué es lo que hacemos, porque eso no nos va a sacar de la pobreza ni del subdesarrollo si nosotros no somos competitivos en un mundo globalizado y abierto. Entonces, aquí estamos nosotros proponiendo de que vámonos a las causas, veamos qué es lo que produce ese franco retroceso que tenemos y vamos a resolver esa situación. Dentro de eso estamos diciendo, miren, es importante que tengamos empleados públicos que sean profesionales, que en lugar de ir a enredar más las cosas y atrasar las cosas y crear más burocracia, más tramitología, pues que ayuden a facilitar el comercio, que ayuden a facilitar la producción, que sean eficientes, que no los pongan ahí porque son miembros o simpatizantes de un partido, sino porque son gente buena, gente capaz, gente que hace carrera en el sector público, y que no vamos a tener este problema que se está dando ya y del cual hemos recibido ya quejas de que entra el nuevo gobierno y quiere sacar a un montón de gente que después se tiene que ir a amparar a la corte los ampara y entonces lleva a que contraten nueva gente simpatizante para darle trabajo a la gente del partido y a los activistas que necesitan para las próximas elecciones. Entonces,
Aquí es donde tenemos que concentrarnos, pero de manera sincera, de manera franca, de manera eficiente, a decir por qué no somos competitivos, por qué vamos en retroceso en todos estos índices de hacer negocios, para ver cómo lo revertimos. Porque estábamos en vecindarios de Nueva Zelanda hace algunos años y ahora andamos en vecindarios con países como Sri Lanka. Y creo que eso no es lo que queremos ni merecemos aquí en El Salvador. Es evidente. Y Javier, entrémosle antes de que se nos termine el programa. Sí me gustaría como hacer un preámbulo del ENADE, porque el ENADE al fin y al cabo es una oportunidad de repensar lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer. Pues yo creo que el ENADE lo que viene a hacer es justamente a tratar de revertir con ideas concretas este deterioro que hemos tenido. En el ENADE se van a proponer reformas a leyes actuales, que ya existentes, quiero decir, que realmente van a venir a ayudar a la competitividad del país, para que sea un país más seguro, para que sea un país donde se genere más confianza, en donde los inversionistas nos sintamos más cómodos realmente invirtiendo aquí. Pero como mencionaba nuestro presidente, también en donde hacer negocios dentro del país sea más fácil, sea más barato hacerlo también, porque muchas veces no solo es la burocracia, sino que lo que cuesta, no solo el tiempo, sino que todos los gastos que hay que incurrir para hacer negocios. Entonces el ENADE lo que viene a proponer son esas reformas de ideas o temas puntuales en donde podemos sacar adelante este país. Lo que este país, y lo mencioné antes, necesita es ser más competitivo para generar más empleo, para crecer, para que la economía crezca, para que la misma economía genere confianza, dinamismo y más ingresos. Entonces, realmente lo que necesitamos es ser más competitivos con nuestros países. Inclusive, si nos comparamos con los países vecinos que tenemos, todos están tomando acciones, unos más que otros particulares, a cómo tener ideas concretas de cómo ser más competitivos. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer es ponerle mucha atención a esas propuestas que nadie va a tener y tomarlas en serio, aprovechar este diálogo que existe ya con el gobierno, estudiarlas bien y llevarlas a cabo, que lo que necesitamos es pasar de ese diálogo a acción, hacer las cosas diferentes, y esa acción debe ser realmente preocuparnos por lo que tenemos que hacer por este país. Luis, me llama profundamente la atención de que uno de los invitados al ENADE es precisamente el presidente Hernández de Honduras. Me llama profundamente la atención porque aquí una de las excusas que ponen la gente que está en el poder es que por la inseguridad es que no se crece. Pero si nosotros analizamos, Honduras es un país mucho más peligroso que El Salvador. De acuerdo a las estadísticas de homicidio por año. Correcto. Y de actividad de maras y todo lo que tú querrás. Y sin embargo Honduras crece casi el doble de lo que crece El Salvador. Primero, dos preguntas. Primero, ¿por qué invitar al presidente Hernández? Y segundo, explicar con claridad este fenómeno. Voy a empezar por la segunda. Yo creo que es obvio y que lo que hemos venido diciendo se comprueba con hechos, que el crecimiento económico no está basado en una sola cosa, sino que en el conjunto de condiciones que te hagan atractivo y que te faciliten el hacer negocios, que te hagan atractivo a la inversión y que te faciliten el poder hacer negocios en un país. Y que eso tiene que ver principalmente con que haya una visión, con que hayan reglas de juego claras, con que haya seguridad jurídica, con que cada jueves en la Asamblea Legislativa no cambien las reglas de juego, donde no tengamos en competencia pública constantemente dos visiones diferentes de país, de dos sistemas o de dos modelos que están chocando, como es el caso actual de El Salvador, que es lo que nos tiene postrados. Hemos dicho hasta la saciedad que a la raíz de los problemas económicos tienen causas políticas. Ahí está la causa política, de esa indefinición de cuál es el modelo, de cuál es el sistema en el que queremos desarrollarnos. Ahora, con el ENADE, lo que estamos tratando de hacer son dos cosas. Busquemos cosas prácticas que se puedan hacer para facilitar el clima de negocios, para poder ser más competitivos. Entonces se han identificado, después de 6 meses de consultas entre abogados y economistas, se han identificado al menos 10 leyes que son un obstáculo
para el crecimiento. No es que se creen nuevas leyes, sino que se modifiquen, se componga lo malo que tiene esa ley para que las cosas puedan caminar. Por ejemplo, invertir aquí, ir a sacar permisos en el Ministerio del Medio Ambiente puede ser un proceso de más de 2, 3, 4 años, como le sucedió a Walmart en Mexicanos. Y por cierto, aprovecho para darle mi más sentido pésame a la señora ministra de Medio Ambiente que perdió a su madrecita en estos días, y mis condolencias. Pero compartimos las condolencias. El asunto es que todo ese tipo de trabas impiden que seamos competitivos y que haya crecimiento. Ahí se le va a hacer una propuesta al gobierno. Entonces, una parte del ENADE es esa propuesta. La otra es una parte como informativa, como para que empecemos a ver cosas nuevas y escuchemos otras alternativas u otras ideas que están siendo utilizadas o van a ser implementadas en la región. Y una de estas cosas son los sedes, que fíjate qué interesante. Los sedes son zonas especiales para ser más productivos, donde se crean una especie de lunares generalmente en los países comunistas o en los países donde las condiciones internas del país son difíciles, para que en esa zona se corrijan todas esas condiciones y puedan ser productivos y crecer. Eso se hizo en China. Y eso es lo que hizo un régimen comunista con zonas capitalistas de reglas claras y respetuosas del Estado de Derecho que se acuerda ahí, y han producido... Y con incentivos. Y con incentivos. O sea, son condiciones diferentes. Entonces ahora viene una idea que ha estado proponiendo Honduras, donde van a crear sedes en Honduras, y han estado atrayendo inversionistas para Honduras, donde van a crear una especie de zona franca reloaded, ¿verdad? Que es más que una zona franca, porque tienen inclusive legislación diferente a la que tiene el país. Tristeza por una parte, porque lo que debería de hacerse es que todo el país sea un sede, ¿verdad? Pero bueno, como hay que demostrar que las cosas funcionan, quizás eso da la oportunidad de tener una especie de área laboratorio donde se demuestre que esta situación funciona. Pero hay sedes de sedes, hay cantidad diferentes de aplicaciones en cada país de acuerdo a su situación particular. Entonces no se puede decir, mira, esta es la receta del sede que debería ocupar El Salvador. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia receta. Pero teniendo a Honduras ya comprometido con eso y teniendo a Nicaragua comprometido con eso, si nosotros no nos movemos, vamos a perder la muy poca inversión que tenemos, porque lo poco que tenemos en Maquila y que podamos atraer al futuro se va a ir para allá en lugar de venirse para acá. Entonces nosotros si queremos tener una oportunidad de crecimiento y desarrollo, tenemos que entender de qué se trata y empezar a trabajar en crear nuestro propio sede, y de ser posible que todo el país, que es chiquito y que debería ser visto como una ventaja, que por pequeño, se convierta en un sede, en el corazón logístico y de los servicios de toda Centroamérica, con acceso a mercados importantes, con todas las partes que hemos firmado tratados de libre comercio. Tenemos un acceso a mercados ya, con todos los tratados firmados, de más de 1.200 millones de personas, pero no los estamos aprovechando. Entonces el ENADE va a trabajar en esas dos cosas. Uno, liberar las trabas para que podamos ser más competitivos en propuestas al gobierno, y dos, en escuchar lo que piensa hacer Honduras. Por eso se ha invitado al presidente, escuchar qué es ese proyecto que están haciendo para que nosotros empecemos a tomar nuestras propias determinaciones y hagamos nuestra propia propuesta, si es que eso nos conviene o no. Lamentamos que una de las apuestas estratégicas en las que más creemos nosotros, que es la integración regional y centroamericana, se vea comprometida o retrasada por intereses mezquinos, intereses creados o divisiones que no deberían de existir, como es los pleitos que hay por nuestra Isla Conejo, porque estamos convencidos que es nuestra, y que genera una tensión que debería de ser innecesaria si la región ya estuviera integrada y todos nos pudiéramos beneficiar de nuestras diversas ventajas. Ojo, y esto va a manera de advertencia. Yo creo que el tema de la Isla Conejo no se debe tocar en el ENADE. No. Lo menciono, Alfredo, porque han habido algunas críticas en las redes sociales y algunos artículos en donde se ha confundido las dos cosas. Aquí no venimos a tratar eso, lo que venimos es a que el presidente de Honduras
comparta con nosotros información que nos permita Correcto. prepararnos a ser más competitivos. Lo que yo no quería, y de nuevo es como advertencia, es que vuelva a suceder lo que sucedió en el ENADE pasado. Antepasado fue cuando se invitó a Funes. Sí, y hubo un zafarrancho ahí. O sea, por mucho que no compartas con Funes ni sus ideas ni su manera de ser, creo yo que invitar a alguien a la casa de uno merece todo respeto. Y eso es lo que yo le solicitaría a todos aquellos que estamos pensando en ir a ENADE, ser respetuosos. No, definitivamente. Porque ese es un llamado que yo le hago especialmente a los compañeros empresarios, porque, de nuevo, invitar a alguien a su casa, lo primordial es brindarle el respeto que se merece, por muchas diferencias que tengas con él. No, y estamos en la idea de que aquí lo que necesitamos es integrarnos, ponernos de acuerdo, compartir una visión, trabajar todos juntos en una misma dirección con un mismo propósito, un mismo objetivo, que es sacar al país adelante, que tengamos mejor calidad de vida. El eslogan que ha ocupado el partido de gobierno de decir vivir felices, o no sé cómo es que dicen, pero algo que va en ese sentido, traído de Uruguay, como dice Pepe Monjica, de que el índice de felicidad, creo yo que es importante, porque no, pero mira, ojalá que no vayamos a caer en la payasada de Maduro, ¿verdad? Que hizo un ministerio de la felicidad, ¿verdad? No. Pero digo yo, aquí el trasfondo del asunto es que tengamos mejor calidad de vida para todos los salvadoreños. Entonces, por supuesto, si uno lo está invitando, uno tiene que extenderle la cordialidad, respetuoso, amable, y lo que andamos buscando es acercamientos, no andamos buscando división, pleitos ni nada. Ahora, si los pleitos van a venir, que vengan del otro lado, no van a venir porque nosotros los estemos provocando. Y eso tampoco quiere decir de que nos vamos a cruzar de brazos ante una situación que definitivamente que hablemos no compartimos. Con franqueza, sinceridad, pero con respeto. Fíjate que hay una de las cosas, y perdón que no te preste la guitarra todavía, Javier, una de las cosas que a mí más me gustó de un artículo, no sé quién lo escribió, cuando se firmaron los acuerdos de los bolsones con Honduras, que dijo, ahora que hemos dibujado las fronteras, empecemos a borrarlas. Es una reflexión tan bonita, porque yo creo que de eso se trata, de la gran patria centroamericana en la cual todos ganemos. Javier. Yo creo que esa gran patria centroamericana es lo que tenemos que tener como visión todos, y eso es lo que nos hace falta como salvadoreños, y ojalá que sea visión centroamericana también, es que primero plantearnos una visión, plantearnos hacia dónde queremos llegar en 10, 15, 20 años, que todos los países, y aquí en especial el nuestro, empecemos realmente a tomar las acciones concretas que nos lleven a esa visión, que definamos realmente cómo queremos ser recordados como país, qué país le queremos heredar a nuestros hijos y en qué nos queremos transformar de aquí a 10, 15, 20 años. Y aquí es donde hay que dejar las ideologías a los lados, tomar políticas concretas y pasos concretos a llegar a eso, empezar a generar la confianza, empezar a hablar con nuestros amigos vecinos de cómo nos integramos, cómo generamos negocios en conjunto, cómo salimos a conquistar el mundo entero. Si es que tenemos acuerdos con múltiples países, más de 1.200 millones de habitantes ahí, clientes listos en donde podemos empezar a exportar, a atenderles como región. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, lo que necesitamos es generar nuevamente la confianza, pero las políticas concretas que nos lleven a eso. Y solo así vamos realmente a tener un crecimiento sostenible, solo así vamos a generar ingresos sostenibles, solo así vamos a sacar adelante un país que ha estado postrado, ha estado en un declive de los últimos ya 5 o 10 años que tenemos que revertir. Entonces, todo empieza por
unirnos, todo empieza por dialogar, pero todo debe de seguir por ir tomando acciones concretas. Yo creo que el ENADE es un buen paso para eso, y hay que ver con buenos ojos el hecho de que un presidente de Honduras venga y podamos empezar más bien a dialogar cómo podemos ir creando esa nueva patria centroamericana. Fíjate que la economía de Centroamérica Unida, según el PNUD, me sorprendió ese dato que dieron, es la tercera más grande de América Latina. Después de Brasil, y no estoy seguro si Chile era la segunda. Pero incluyendo Panamá, me imagino. Sí. Incluyendo Panamá, pero Panamá es que debe estar incluida dentro de la región, aunque no haya estado. Pero esa es la importancia que nosotros le vemos a la integración. Por eso es que hay dentro de los proyectos que vamos a presentarle al gobierno, la importancia, por ejemplo, de reducir las trabas, de mejorar la aduana y las trabas. Y fíjate que eso nos queda para un próximo programa, porque con ustedes siempre se me quedan cosas en el tintero. Yo sinceramente creo que debemos hacer un programa de cuál es nuestra visión integracionista en inversión de infraestructuras, en unificación aduanera, en dar una política de desarrollo común. Creo que es algo que el sector privado y ustedes en específico pueden hacer mucho por desarrollar. Es que fíjate que la integración se va a dar, puedes hacer las cosas por conveniencia y por convicción. Por las dos. Ojalá puedas hacerla por las dos. Nosotros estamos convencidos que es conveniente. Correcto. Pero creo que aquí lo que va a motivar, porque los estados, todo el mundo prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, todo el mundo quiere conservar su feudo de poder y su estructura, y entonces por eso es que la integración centroamericana no ha progresado desde los años 60 en que empezamos. Pero sí hay que hacer un esfuerzo, y creo que el sector productivo debe de llevar la pauta, la bandera del liderazgo para que esta integración se dé, porque de verdad en un mundo globalizado cada vez más competitivo, donde la competencia es feroz, tenemos menos posibilidades nosotros como pequeñas parcelas centroamericanas que como región privilegiada en una posición geopolítica tan importante como es Centroamérica. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco. En lo personal les agradezco por todo lo que ustedes están haciendo por El Salvador. Y les agradezco por venir a enriquecer este programa. No, y nosotros te agradecemos la oportunidad de compartir esto con los estimados televidentes, porque creo que aquí todo el mundo es valioso y todo el mundo tiene algo que aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad y contentos de regresar a tocar los temas que ayuden a este país. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.